Las dos las puedes poner a PHR, ¿o no? Grave malformación. Porque grave también. es muy inespecífico. ¿Qué es grave? Los dos son. Ese es el kit. Yo creo que una afecta para un sector y otro afecta para otro sector, y ambas vulneran lo que podríamos decir lo de siempre, la autonomía. Es decir, el feminismo por un lado dice mi cuerpo es mío y tu cuerpo es tuyo en tanto y en cuanto no quieras hacer ciertas cositas con tu cuerpo, que el feminismo no está muy de acuerdo con esas cositas. Tu cuerpo es tuyo en tanto sea que el feminismo dicta que tiene que ser tuyo. Pensemos las consecuencias que tiene tanto una causal como la otra. Si quieren vamos a la grave malformación primero y después si quieren vamos a la inviabilidad. Tiene que ver con quién va a elegir qué vidas son vivibles o no. Muy bien. Uno a priori decide que una grave malformación del feto es suficiente justificativo para que esa vida no sea vivible. Exacto. Y por otro lado también lo centran en la mujer gestante. Muy bien. Y en su capacidad de decidir qué tipo de vida quiere traer al mundo y qué hacer con eso, digamos. Entonces, la primera falacia es la de la decisión. Hay gente que libremente, que venimos a hacer nosotras, que libremente tomamos decisiones. Y esas decisiones, obviamente, según este axioma, este mito, son tomadas libremente, sin ser canalizadas, coercionadas, sugeridas, subyugadas por nadie ni nada, sino que una decide espontáneamente, como un rabanito que crece en el campo, que va o no a interrumpir un cierto proceso porque le han hecho un screening. Esa es la primera mentira, es esa, la de la libre elección de algo. ¿Cómo es que elegimos, en lo que concierne a esta denominación, que es la grave malformación, cómo es que decidimos, por ejemplo, un útero gestante, cómo decide un útero gestante que lo que está gestando está gravemente malformado o no? ¿Cómo lo decide? No lo decide sola. El útero no va y decide solo esto está o no. ¿Cómo lo decide? La cuerpo médica. Muy bien, la corporación médica. ¿Qué más? La corporación médica, un brazo muy importante, no es el único. Médico jurídico, digamos. La ley, perfecto. De hecho, esto es un proyecto de ley donde está esta causal. ¿Qué más? Y después el entorno, lo que divide lo que es sano, lo que es... El entorno, ¿cómo le decimos al entorno? Los más media, por ejemplo. Sí. Todo lo que hace semiosis, que nos dice, por ejemplo, cuando algo es sano, cuando algo es enfermo, y que, por ejemplo, te dice el sexo del bebé o si es sanito o no es sanito. Es decir, todo eso también influye en esa decisión que de ningún modo es libre. Y después la organización del mundo en base a si esa vida va a poder producir o no. Digo, como hay un sistema de organización para que esa vida sea más o menos vivible, no es solo... O sea, no está determinado solo por la biología, digamos, de esa vida. De hecho, en el modelo social de la discapacidad hay quienes sostienen y afirman que la discapacidad no existe más que como fenómeno social. Es decir, vos discapacitaste a una persona en silla de ruedas cuando no tenés rampa. Si tenés rampa, no la discapacitaste. Por ejemplo, alguien te podría venir a decir que es un poco trasladar o singularizar aquella idea de Foucault de que no hay condición en estado salvaje, no hay locura en estado salvaje, no hay enfermedad en estado salvaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no hay ningún tipo de condición singular en estado salvaje? No, quiere decir que en diferentes épocas ha habido otras lecturas de los mismos síntomas. Un delirio. El delirio tal vez siempre existió. Lo que no existía era la consideración del diagnóstico. Es decir, no había un diagnóstico o una operación de diagnóstico. Por operación de diagnóstico lo que entendemos es una cierta manera de organizar el conocimiento para ejercer la dominación sobre los cuerpos, sobre una población. Básicamente eso es un diagnóstico, no nos dice nada
A esta altura de mi semana, de nada, yo les diría. A esta altura de mi semana creo que el diagnóstico no dice nada acerca de nada. A esta altura de mi semana. La semana que viene les cuento, pero a esta altura de mi semana creo que el diagnóstico, más que organizar la dominación, no hace nada. No te receta ni siquiera una pobre pastilla que vos digas, bueno, ¿qué toma? Decime el nombre, ¿Qué claro. hacemos con esto? ¿Entendés? Como pará de tirarme diagnósticos y decirme, bueno, ok, ¿qué toma? ¿Qué hago? Claro, ¿qué hacemos con esto? Porque lo voy a matar. Claro, como lo dejo acá. Claro, quédatelo, hasta que me digas que toma, quédatelo vos. Claro, exactamente, quédatelo vos. Quédatelo vos. Exactamente. Bien, efectivamente. Entonces, el diagnóstico es una cierta manera de organizar el conocimiento para ejercer la dominación. Eso por una parte, produce unos efectos. Por otra parte, la discapacidad o el diagnóstico, la condición singular no existe en el estado salvaje, sino que hay toda una sociedad que ayuda a crearlo. Bien, tercero, digo como para organizarnos. Nadie elige nada libremente porque estas supuestas elecciones libres donde una decide o no interrumpir un cierto proceso biológico ya están vehiculizadas por un aparato jurídico, un aparato médico, un aparato semiótico, todos al mismo tiempo operando, que básicamente te llenan la cabeza acerca de lo que debe o no nacer, lo que debe o no vivir. Y hay otro factor muy importante, no menor, después vamos a la hipótesis o al redondeo principal de todo esto. Hay una cuestión no menor, que es la siempre eterna confusión entre problemas, entre problemas estructurales y problemas individuales. Es decir, hay una idea generalizada que la gente muy progre ya no la tiene para la pobreza, de que si una tuviera, que la gente muy progre ya logró entender que la pobreza es estructural, entonces que da igual, ya no piensa como piensa el señor Bullrich, que si tenés menos hijos sos menos pobre. Ya se dio cuenta que si sos pobre, y que ya medio que da igual si tenés 10 o tenés 1, da exactamente igual. Si vivís en el tercer cordón del conurbano bonaerense, seguirás siendo pobre si no tengas hijos. O sea, ya fue. Bien, esa idea con la discapacidad no llegó. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. A lo que me refiero es, hay como una cierta idea de la gente progre especialmente, que no se atrevería a decir que en realidad una mujer, si pariera menos hijos, tendría posibilidades de ascenso social, porque ya se dio cuenta que toda esta cosa del ascenso social es una gran patraña, que sin embargo la sigue diciendo cuando aplica condiciones que no se condicen con lo que la normalidad dice que es la normalidad. Es decir, que cuando aplica a una persona que supuestamente tiene una condición, sí, afirman que sería menos pesada su maternidad si no tuvieran que cargar con... No critican la maternidad, la institución de la maternidad. No critican la maternidad en la pobreza. Critican la discapacidad, como si el problema fuera la discapacidad y no las condiciones estructurales. Digo, Stephen Hawking la está pasando bien. No la está pasando mal. Está sacando la ficha en Claro, la está pasando bien Stephen Hawking. Bueno, tendrá... nadie dice que no tiene un problemita. Tiene, obviamente, tiene, pero no le está yendo mal. De hecho, en muchos casos le está yendo mejor que a varias de nosotras. En lo que tiene que ver con pagar cuentas y todo ese asunto. Toda esa parte que no es menor dentro del capitalismo. Entonces se ve que su condición no es la que está afectándole, sino que tiene que ver con una estructura político-económica que hace que si esa condición la tiene en otro... Pero eso no es el problema de la condición, es el problema de la estructura político-económica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la hipótesis fuerte, y ahora sí pasamos al texto de Virginia Woolf, es la siguiente. El feminismo radical ya en los 70 se había dado cuenta, y por eso hacía un llamamiento a la huelga de úteros, huelga de vientre, que la mujer era la encargada de ¿qué? ¿De qué? Trabajo reproductivo y la De los cuidados. De reproducir. ¿De reproducir a quiénes? Que van a laburar.
Exactamente, era su lugar en la sociedad y su importancia era ser la productora de un insumo fundamental sin el cual el capitalismo no se sostiene. Ese era su trabajo. Por supuesto, era un trabajo impago, era un trabajo gratuito, no era un trabajo, era por amor. Era la encargada de producir los obreros que luego se iban a incorporar a la industria y o iban a ser fuerza, no solamente fuerza de trabajo, también ejército de reserva o material para la gestión de los ilegalismos, desde Foucault podríamos pensar. No todo ser que es traído a este mundo va a ocupar un puesto, ni en la fábrica, en la industria o lo que sea, ni en el ejército de reserva. Hay quienes van a ocupar su lugar en la gestión de los ilegalismos, es decir, que ya nacen para ser presos, que después el Estado gestionará en su ilegalidad. La tesis de Foucault. Que eso forma parte de la industria. Claro. Sí, exactamente. Bien, pero hay un extra. Ahora acá, en estos países subdesarrollados donde estamos nosotras más o menos paradas. En Europa hace rato que viene esto pasando. Se le dio una función más. Sigue siendo gratis la función. O sea, reproducir, nadie vino y te dio una plata por reproducirte, tampoco te van a dar una plata por hacer esta segunda función. ¿Qué cuál es? La selección de personal. Antes, esa era antes. Claro, vamos a hacer la selección de personal. No solamente vamos a reproducir, sino que nos vamos a encargar de reproducir aquello que sea útil para estos 3 puestos. No es útil a estos 3 puestos cualquier cosa. No puede todo el mundo bancarse un turno de 10 horas de algún trabajo 6 días o 5 días a la semana. Hay que tener unas ciertas condiciones, unas ciertas aptitudes, hay que ser un sapiens del capitalismo industrial, no es algo que cualquiera pueda realizar. Entonces, no solamente los úteros gestantes son los encargados de producir a las personas que van a formar parte de la industria, sino son las encargadas de hacer ya la selección de personal. O sea, de cumplir su función de seleccionar genéticamente el material humano apto para el capitalismo. Obviamente gratis. Por eso hay tanta goma con los vientres subrogados. Porque ¿qué es lo que hace la señora del vientre subrogado? No me pregunten qué opino de los vientres subrogados, porque no tengo opinión. Lo único que sé es que hace lo mismo que cualquiera, únicamente que le pagan. Elige el material genético más pulenta y se reproduce. Y lo cobra. Es la única que lo cobra. Todas hacen lo mismo que la del vientre subrogado, solo que esta lo cobró. Bueno, entonces efectivamente una de las grandes hipótesis de este grupo de estudio tiene que ver con eso. No solamente somos las encargadas de reproducirnos, también somos las encargadas de hacer la selección genética, entre comillas, natural, apta para el trabajo dentro del capitalismo, todo por 0 pesos. La reproducción y la selección del personal. Eso con lo que tiene que ver con la grave malformación. ¿Qué pasa con la inviabilidad? A ver, las personas que pasaron por la Facultad de Medicina, ¿qué carajo es un feto inviable? Entiendo que es incompatible con la vida fuera del útero. Ok. Entiendo que O con la vida de la madre. Como... No, porque esa es otra causal. Claro, esa está aparte. Sí. Y esa es una causal muy tramposiente, muy buena, porque una podría decir, mira, a mí esto me va a producir un cuadro de esquizofrenia. Y te conseguís un psiquiatra que diga efectivamente va a quedar más loca de lo que ya está. Si la hacemos... No hace falta el psiquiatra. Muy bien, no hace Es falta el así. médico. Muy bien, entonces viene Queta, la doctora Queta, y me firma acá que efectivamente va a quedar más loca de lo que ya está, por ende tiene que abortar. Riesgo de vida de la madre porque va a estar loquísima, va a meter por la ventana. Ya está. No, la inviabilidad es otra cosa. ¿Qué es? Yo creo que es eso, que es incompatibilidad con la vida extrauterina, digamos, aunque el bebé nace y muere o vive menos de 24 horas y muere. Ok, bien. Entiendo que es eso. ¿Cuál sería el problema de esto? Piensen. ¿Ningún problema? Primero saber a priori, o sea, es a priorístico primero y después que
cómo determinarlo también. Imagino yo que la corporación... Ponele que Bueno, vos hay algunas sabés. cosas Ponele que- que ¿Sabés que no? anencefalia, sabes que Claro, no sí, viene, no tiene listo, cerebro. es como- Ok, no tiene cerebro. Que de hecho Bien, es- está. están viniendo las chilenas para acá con anencefalia porque allá es ni eso, ¿viste? Son Muy bien, está bien. embarazo, Es decir, no tiene cabeza. no tiene cabeza. No tiene cabeza. Bien, pero se gesta todo, bla, bla, bla. Llega a término y ¿Y qué pasa cuando llega a término? nace y muere. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo soy pobre y me atiendo en un hospital público y yo quiero parir eso? Quiero parirlo, quiero ponerle el nombre, Diversión. darle Abuelo. cristiana sepultura, enterrarlo en un cajoncito que se llame Claudio Alberto. Hacer que ir a toda Chile. ecografía. Yo quiero todo, Se mirá, tiene que ir a yo Chile. quiero todo, ¿está? Yo quiero todo, está, yo entiendo. Van a Más ser chileno muertos, que está, me pero parece. quiero. No tengo Fleni. Me encantaría haber tenido OSDE, pero no tengo OSDE. Me atiendo en el Te vas a Ramos Chile, Mejía, claro. ¿entendés? Me atiendo en el Ramos Mejía. Nada, te van a comer el coco. O sea, Claro. igualmente, no sé. Dicen, bueno, sé lo que quieras, me parece. Ahora. Sí. Claro, pero si hubiera una ley. si hay una ley. Claro, es inviable, no gastemos. Sí, su- No gastemos el un Estado- minuto. Claro. Ya la ley. No gastemos No un. gastemos recursos peso, en en algo esto. que es inviable. Incluso puede ser mucho peor. Te pueden declarar insana por tener ese deseo. ¿Qué cosas le llamó la atención del texto de Woolf? Se adelanta muchísimo a gente que, casualidad, este es para mí, no la nombra. Lo mal que hacen en no nombrarla. ¿Qué cosas le llamó la atención? Se adelanta muchísimo a, por ejemplo, por decir algo, al ABC de Deleuze, a la entrada sobre enfermedad. Se adelanta muchísimo, o yo diría no solamente que se adelanta, sino que es la base para poder construir cosas que dijo Deleuze, de la misma manera que es la base para poder decir cosas que después dijo Johanna Hedbal, la mujer enferma, este texto. Bien, ¿qué le llamó la atención? Habla como de las potencias de la enfermedad. Antes. Lo primero de todo. Lo primero Pero jerarquía de las pasiones. antes, está buenísimo eso. Antes. ¿Qué no tenemos sobre la enfermedad? Palabras. Exacto. Literatura. No tenemos literatura de ficción. Tenemos literatura, pero no tenemos literatura de Verdad. ficción. No tenemos literatura de ficción como tenemos literatura de ficción sobre el amor o sobre la guerra. No tenemos. Lo poco que tenemos, muy poco, siempre es muy poco que tenemos sobre la enfermedad, siempre está más enfocado al lado de padecimientos del tipo, lo que la medicina llamaría, la medicina progre, llamaría toxicomanía. Cuando no es progre le dice adicción. Claro, ahí hay más. Tenés, por ejemplo, opio de Cocteau, tenés tóxica de François Sagan, pero no hay libros de ficción. Siempre son diarios, todos escribimos el diario. Pero realmente no tenemos, qué sé yo, como clásicos, como si dijéramos, no hay nada como Guerra y Paz. No sé, de ese estilo de libros estoy pensando. Los hermanos Karamazov. No hay clásicos, no hay un Madame Bovary sobre la enfermedad. Y eso, ¿cuál es el efecto de eso? El primer efecto directo, concreto. ¿Y la peste? No es tan clásica, Tenés ¿no? pocos, no es que no hay ninguno. No ha sido uno de los grandes temas Ujú. de la como que literatura de ya están ficción. corriente, todos más o menos, alguna vez tocamos Claro. una gripe o... ¿Y cuál es el efecto de no tener literatura? La hegemonía del discurso médico, la La preponderancia. hegemonía del discurso médico y la carencia de un discurso no médico. En inglés se nota mucho más que en español, porque en inglés, por ejemplo, todo es dolor con órgano. ¿Cómo? Es dolor más órgano, más un órgano. Por ejemplo, Claro. no hay diferencia Qué entre rey. cefalea, jaqueca y dolor de cabeza. La gente es cabeza-dolor. Me duele. ¿Entendés? No hay gastroenterocolitis, cólico. Es panza y dolor, estómago y dolor. Así Sí. como. Los lo cual paraguayos es- también separan, dicen mi cabeza como separa, lo que me duele es mi cabeza, le ponen el artículo. Pero antes. esa es otra Sí, cosa. A lo que por voy. guaraní en realidad, no por
¿Por qué? Después de guaraní no puedo. Ah, es por la forma de la estructura. Claro, y tiene Eso que me pasa ver... ahora porque dicen, me duele mi rodilla. Es por la traducción del guaraní. No, y tiene que ver con otra cosa. Porque el inglés tiene 1 millón de palabras frente a las 250.000 del español. Es decir, que su riqueza es la semántica. ¿Y cómo puede ser que un idioma tan rico semánticamente, que tiene un montón de formas para mirar, nosotros decimos mirar mal, mirar bien, mirar de reojo, mirar feo, y todo eso es una palabra diferente, son palabras diferentes en inglés, y sin embargo, para lo que tiene que ver con el padecimiento del cuerpo, solo tiene dolor más el órgano. Le agrega a la partícula dolor un órgano y punto. Y arreglate. Y se acabó. Entonces, por un lado, la preponderancia del discurso médico, que, recuerden lo que dijimos, una cierta manera de organizar el conocimiento para ejercer el dominio. Es decir, vos tenés un dolor de cabeza. Si después es cefalea, jaqueca, ya no lo podés diferenciar. Es solo dolor de cabeza. Está el especialista el que sabe. Vos no podés hablar de igual a igual, por ende nunca podés hacer un agenciamiento con la persona que te trata, por ende siempre estás en una situación de Asimetría de paciente. Sí, de padecimiento. Que me acordé, una chica que escribe ahí en Pícara Magazine, que tiene esclerosis múltiple, yo tengo esclerosis múltiple, Anita Bodwin, y vi una entrevista y ella contaba que, bueno, la diferencia de hablar con un médico hombre, un médico mujer, bla, bla, que una vez hay algo muy típico de la esclerosis que es como sentir medio como descargas medio eléctricas, pero es típico llamarlo así. Y ella cuenta que una vez le decía así a un médico, es como siento una electricidad, y dijo, bueno, alguna vez pusiste lo de un enchufe, sentiste electricidad. Está tratando de hablar rápido, o sea. Además, la verdad es que sí, como es un mundo muy eléctrico, Sí. todo el mundo pusimos alguna una vez le dio una patada en la heladera. Ah, O sea, sí. si hay una eso es una pregunta Pero para aparte hacerle a la una persona del siglo metáfora XVIII. clásica, En el siglo XXI, ¿quién no tuvo algo en corto, Muy bueno. tocó el... Sí, es verdad. Palabras. Entonces, lo que está diciendo acá Virginia Woolf acerca de esa jerarquía de las pasiones es que al no tener los cuadros clínicos o los diagnósticos, al no tener una literatura en la cual expresarse, tampoco tiene, por un lado, deja todo en el dominio médico con esa jerga erudita, pseudo griega, pseudo latina, que tampoco saben muy bien de lo que están hablando cuando están hablando. No sé, cuando hablan de mecanismo apoptótico no conocen de dónde viene eso. No saben que hay un verbo griego que es ese, que es caer. Nada, no importa. Entonces queda por un lado ahí, y por el otro lado ni tienen la capacidad de afectación que está dada por el lenguaje, poético, es lo que permite que vos es lo que permite finalmente que vos puedas afectarte incluso hasta niveles inconscientes con un padecimiento, con lo que otro está sintiendo. No hace falta ni que lo puedas verbalizar, lo sentís. Esa es la capacidad que tiene el lenguaje poético, que insisto, el lenguaje poético no tiene que ver con usar un lenguaje culto, sino con la manera en la que las palabras se disponen. No es necesariamente que vos no vas a decir en ningún lado guachín y vas a hablar como si fueras góngora. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la manera de disponer el lenguaje. Entonces, no vas a poder tampoco entender las metáforas cuando la persona que esté... No solamente no vas a poder afectarte, cuando una persona hable en metáforas, vas a pensar que delante hay psicosis, nada más. O una persona que no se sabe expresar. Claro. No se sabe. O que no se sabe expresar, o una persona con psicosis. Depende de la suerte que tengas. Te toca la persona que dice, bueno, es bruta, no se sabe expresar porque habla de la hormiguita. Yo siento como una hormiguita que me anda por acá. Depende si hizo la recia o no. Claro. Woolf es la primera que se dio cuenta de las potencias de la enfermedad. Obviamente porque desde chiquita la vivió. Entonces se dio cuenta que hay como una suerte de abandono. Este abandono es el que habla Deleuze. En el abecedario de Deleuze habla del abandono cuando habla de las potencias de la vejez. La vejez no tiene una entrada separada de la enfermedad.
está dentro de la enfermedad, porque obviamente a la vejez lo que ocurre es que empiezan a aparecer todas las enfermedades, supuestamente, si no es que no aparecen antes. Y es ahí donde Deleuze dice lo mismo que dice Virginia Woolf, únicamente que no la cita. Oh, casualidad, el que lee tanto Proust que leyó, tanto, y ya está, se olvidó. Digo lo de Proust porque eran de la misma época. Se podría haber acordado de Virginia Woolf, but not. No se acordó. Que al enfermo se lo abandona. Y que en ese abandono, que se lo deja, se lo abandona, hay como una suerte de, bueno, finalmente me dejaron en paz y tranquila con mi enfermedad. La verdad que sí. ¿Y cómo le dice a la enfermedad? Al enfermo le dijo todo eso, ¿no? La persona enferma le dijo desertor, irresponsable e indiferente. Siempre, como decía Marina, con connotaciones positivas. O sea, todos estos epítetos. Y a la enfermedad, ¿cómo le dice? ¿Qué es la enfermedad? Es maravilloso lo que dice sobre la enfermedad. El epíteto que usa para referirse a la enfermedad. Es una mina. Una mina a explorar. ¿Qué hay en una mina? Ahora como ustedes son tan siglo XXI que me van a decir gas. Sí, Bueno, no sé, soy en la época de Virginia Woolf había piedras riquezas, piedras preciosas, oro, plata, gemas. Eso había en la época de Virginia Woolf en las minas a explorar. Entonces la enfermedad es una riqueza, es una mina a explorar. Y además contás, de algún modo, no importa tu condición social, contás con el tiempo para explorarla porque se te abandona. Ya no formás parte no sos un soldado del ejército de los erguidos. Entonces, tenés tiempo, aunque sea para ser indiferente a todos estos otros fenómenos sociales que ya sabemos que son el cotillón, no son de verdad. Esto no es verdad lo que va a pasar el domingo. La verdad es esto. Lo otro no es verdad, lo otro es un distractor. Después vamos a tener un cupcake, un muffin y una magdalena y lo de siempre. No va a haber gran diferencia. O sea, cambia el look de la persona, pero no nada más. Bien. Entonces, la enfermedad es una mina a explorar, por ende está llena de riquezas. ¿Y qué te permite la enfermedad en esa exploración, según Woolf? Esto yo creo que se lo chorea Nietzsche. Te permite un tipo de filosofía. ¿De qué tipo? Una filosofía vigorosa, porque el enfermo es una persona vigorosa, pese a su enfermedad, obviamente, porque para sobrellevar la enfermedad hay que tener un cierto vigor. No se puede, es una condición extraordinaria la enfermedad, hay que tener un cierto vigor. Para cualquier enfermedad, hasta la gripe, hay que tener un cierto vigor. Entonces ella lo que dice es que utiliza su lenguaje, por supuesto, poético, incluso para escribir ensayo, como es bien el estilo de Virginia Woolf, que nos olvidamos de las grandes guerras que el cuerpo libra con la mente, esclava en la soledad del dormitorio. Fíjense, este tipo de metáforas hay que lograr. Esto es lo que ella está diciendo, las grandes guerras que el cuerpo libra con la mente, esclava en la soledad del dormitorio, en la creación de una filosofía vigorosa, que es lo mismo que Nietzsche llamó los estados valetudinarios. Entonces la salud frágil lo que incrementa es la escucha de la vida, la mejora, la incrementa. Sí, es un incremento de la potencia. ¿Por qué? Porque ves a la parca seguidito, o por lo menos está más o menos dando vueltas. Sí. Te ahogás, tenés, no sé, broncoespasmo, y de repente decís, bueno, acá tal vez hoy la quedo. En una de esas, hoy quedamos acá. Y como eso está siempre ahí, entonces mejora la escucha de la vida. De eso está hablando.